Y les comparto también la presentación. Esta presentación ya está disponible en el aula digital. Ok, y esto siempre es en el marco de la respuesta en frecuencia que van a tener los circuitos eléctricos. En este caso, el tema que nos interesa se le conoce como resonancia. ¿Y qué debemos de saber en primer lugar con respecto a este tema? Pues primero debemos de saber que cualquier circuito eléctrico que nosotros tengamos puede resonar o se va a presentar este fenómeno siempre y cuando tenga estos dos elementos, un capacitor y un inductor. Si tiene esos dos elementos, podemos hablar que el circuito puede resonar. Si solo es un circuito que está formado por resistencias y fuentes, pues básicamente no va a suceder este fenómeno. ¿En qué consiste en términos generales este fenómeno de la resonancia? Pues básicamente consiste en que a pesar de que tengamos bobinas y capacitores, la tensión y la corriente van a estar en fase. Recuérdense ustedes que en una bobina, por ejemplo, la señal de tensión cortaba primero al eje horizontal y la señal de corriente la cortaba después. Por eso hablábamos de que en un circuito inductivo el voltaje o la tensión se adelanta 90 grados con respecto a la corriente. O dicho de otra forma, en una bobina la corriente se atrasa 90 grados con respecto al voltaje. Eso lo vieron ustedes en análisis de circuitos eléctricos, en donde, repito, si teníamos capacitores y teníamos bobinas, pues entonces habían desfases. Sin embargo, si se presenta el fenómeno de resonancia, quiere decir que, aunque tenga presentes estos elementos, se van a anular entre sí. Y al anularse entre sí, pues básicamente voy a tener un circuito en donde la corriente y la tensión van a estar en fase, es decir, estaríamos hablando prácticamente de un circuito resistivo, aun y cuando tenga bobinas y capacitores. Preguntas, comentarios hasta este momento. ¿Se entiende? Ok, gracias, Carlos. En términos generales, ese es el fenómeno de resonancia, que a pesar de que yo tenga bobinas y capacitores, se anulan entre sí, porque recuérdense que la bobina me da una reactancia inductiva y el capacitor una reactancia capacitiva, valga la redundancia, con signo contrario. Entonces van a haber valores de inductores y de capacitores que a la hora de calcular sus reactancias se anulan entre sí. En esa situación es que se presenta la resonancia. Sigamos entonces. Nosotros en esta asignatura vamos a enfocarnos en dos tipos de resonancia. La resonancia en serie, es decir, cuando al final me queda un arreglo de bobinas y capacitores en serie, o la resonancia en paralelo, cuando la eliminación de los efectos de bobina y capacitores es a partir de un circuito que está en paralelo. Esas son las dos formas básicas, pero es importante mencionarles que hay también otras formas resonantes que son una combinación de la resonancia en serie y de la resonancia en paralelo. Comencemos a ver entonces la resonancia en un circuito serie.
En el circuito serie, pues los tres elementos involucrados van a ser la resistencia, la bobina y el capacitor. ¿Por qué es importante que incluyamos una resistencia? Porque en el caso de que se presente la resonancia, la reactancia inductiva, por ejemplo, me dio J3 y la reactancia capacitiva me dio menos J3. ¿Qué va a pasar si yo quiero sacar el equivalente de estas dos reactancias? Me va a dar 0, porque tengo 3 más menos 3 en términos de J, se me eliminan, es decir, esto básicamente sería 0, J0. Si no tuviera esta resistencia, yo lo que estaría haciendo es colocando prácticamente un alambre directamente hacia la fuente. Repito, si solo tuviera bobinas y capacitores, así como está acá, un arreglo de la bobina y un arreglo del capacitor conectados a la fuente, tendríamos el inconveniente de que cuando se presente ese fenómeno de resonancia, esto se va a comportar, el arreglo de ambos, como se anula el efecto entre los dos, esto se va a comportar como un alambre. Y estaríamos haciendo prácticamente un cortocircuito. He ahí la importancia, repito, de que debemos de colocar siempre, aunque sea de un valor pequeño, una resistencia en un circuito serie. Veamos. Cuando tal vez algunos de ustedes se recuerdan de análisis de circuitos eléctricos, la impedancia no es nada más que la suma de una parte real, que eran las resistencias, o la resistencia en este caso, más una parte imaginaria que corresponde a la suma de los componentes bobina y capacitor. En este tipo de conexión, en la conexión serie, ¿qué parámetro nos interesa calcular? Porque es el común para todos los elementos. Pues me interesa calcular la corriente. Repito, ¿para qué calculo la corriente? Para poder determinar ese parámetro que es común a todos los elementos, ya que la conexión es en serie. ¿Cómo determino el valor de esa corriente? Pues básicamente la podemos determinar como la tensión, utilizando la ley de Ohm, dividida entre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Esto básicamente, recuérdense que es una relación que existe por el hecho de que la Z tiene parte real y tiene parte imaginaria. Teniendo identificada cuál es la variable que me interesa a mí, que repito, es la corriente, porque es la que es común a los elementos involucrados en esta conexión en serie, procedemos a ver entonces qué sucede justo cuando se presente este fenómeno de resonancia. Y lo que sucede, decíamos, es que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. A partir de eso, cuando se presente este fenómeno de resonancia, entonces vamos a encontrar una W sub 0, que para nosotros va a ser la frecuencia angular de resonancia. ¿Y cómo la vamos a determinar? La vamos a determinar por medio de esta expresión. ¿Cómo se obtuvo esta expresión? Pues básicamente, si trabajamos esta que está arriba, esta W que está en el denominador la paso al otro lado y me queda W al cuadrado por L es igual a 1 entre C. Pero como yo lo que quiero es la W va a ser igual a 1 entre LC.
W cuadrado va a ser igual a 1 entre LC. Por lo tanto, W va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de L por C. Y como estamos hablando que esto se va a dar en resonancia, entonces le especificamos un subíndice para establecer que estamos hablando de la frecuencia angular de resonancia. Importante, esta fórmula, independientemente cómo esté conectado el circuito, ya sea en serie o en paralelo, va a ser la misma fórmula que vamos a utilizar para calcular la frecuencia de resonancia. Preguntas, comentarios hasta acá. Ok, sigamos entonces. Vamos a habilitar ahí el chat por cualquier cosa. Ok, sigamos entonces. ¿Cómo vamos a analizar este comportamiento de la resonancia? Consideren ustedes, voy a tratar de repintarlo un poquito mejor. Consideren ustedes que esta gráfica que está acá es prácticamente una campana. Es prácticamente como que fuera una campana. Esta campana es muy similar al comportamiento que veíamos para un filtro pasabanda, en donde no perdamos de vista que lo que me interesa es la corriente. ¿Por qué me interesa la corriente? Porque es el parámetro eléctrico común a los tres elementos que estarían formándome ese circuito RLC en serie. Entonces, voy a tener una campana que va a tener un valor máximo. Este valor máximo, su valor como tal va a ser la tensión de alimentación entre el valor de R. En pocas palabras, estoy aplicando la ley de Ohm para encontrar la corriente. Y resulta que este valor máximo de la corriente, cuando se da el fenómeno de resonancia en un circuito serie, corresponde a un valor de omega sub 0. ¿Y quién era omega sub 0? Era la frecuencia de resonancia que definíamos acá. 1 entre la raíz cuadrada de la multiplicación de la bobina por el capacitor. Entonces, el valor máximo lo tengo justo para una frecuencia de resonancia. El valor máximo de corriente. Pero además se me generan, y ya lo habíamos mencionado la semana pasada, otras dos frecuencias. Esas dos frecuencias, que pueden ser F1, F2, o puede ser W1 o W2, pues básicamente son las que me representan lo que vamos a conocer nosotros como frecuencias de media potencia. ¿Qué implica eso? Que básicamente lo que estamos haciendo nosotros es que nos ubicamos en el máximo y hacemos esta operación. La tensión máxima entre la raíz de 2 me va a dar prácticamente una constante. Esa constante es aproximadamente, vamos a poner por acá, 0.77. Por eso mencionábamos que para encontrar esta W1 y esta W2, lo que tengo que hacer es ubicarme en el valor máximo que se da para la frecuencia de resonancia, y cuando ya tengo ese valor máximo que corresponde a la frecuencia de resonancia, bajo un 30% aproximadamente.
un 30%. O, dicho de otra forma, podemos mencionar que subo un 70%. O puedo decir que subo un 70%, un aproximadamente, y el 70%. ¿De dónde sale este número 70? Pues sale de esta relación que les estoy mencionando acá, que a su vez es esta que está indicándome en el eje vertical. Entonces yo puedo decir, subo desde 0 hasta el 70% o bajo desde el máximo un 30%. Ambos criterios son válidos. Preguntas, comentarios hasta acá. Ok, sigamos. Entonces, voy a borrar un poco para que no se nos sature tanto la diapositiva. Entonces, estamos claros que tomamos el máximo, bajamos un 30% o subimos un 70%, y lo que vamos a hacer ahora es, cuando ya bajamos ese 30%, tiramos una línea horizontal. Esta línea horizontal me va a permitir a mí cortar la curva, porque este comportamiento siempre lo voy a tener en la resonancia en serie. Entonces, esa línea horizontal me permite cortar la campana en 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Cuando yo los corto, bajo hacia el eje horizontal, bajo hacia el eje horizontal y obtengo que tengo el valor de W1 y el valor de W2. Prácticamente ya definí estas frecuencias que, repito, se le van a llamar frecuencias de media potencia. ¿Por qué? Porque se originaron a partir de este valor que me representa lo que se conoce como puntos de media potencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? Ok, todo bien, nos dice Carlos. Sigamos entonces. Esta W1 y esta W2, voy a borrar, me definen, como podemos apreciar, un intervalo de frecuencias que va desde W1, finaliza en W2 y justo a la mitad está omega sub 0 o W sub 0. ¿Qué implica eso? Pues básicamente implica que este rango de frecuencias definido por W1 y W2 va a ser lo que nosotros vamos a conocer como ancho de banda. El ancho de banda también lo podemos expresar como BW, no es nada más que la resta de W2 menos W1. Entonces, los puntos de media potencia me permitieron encontrar las frecuencias de media potencia y estas a su vez me determinan el ancho de banda. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, sigamos entonces. Muchas veces no solo nos interesa calcular alguna tensión, alguna corriente, sino que también nos interesa calcular alguna potencia. Y esa potencia pues la podemos determinar utilizando una fórmula que ya habían visto ustedes en análisis de circuitos eléctricos, que es B cuadrado entre R. Ahora bien, no hay una sola forma de calcular, por ejemplo,
los valores de W1 y de W2. Puedo calcularlos de diferentes maneras. A continuación vamos a ver algunas formas de poderlas calcular. Repito, esta sería la potencia máxima que podría proporcionarme. Ahora bien, la potencia en estos puntos llamados de media potencia, pues tendríamos que trabajar con una corriente que tenga este valor. Vm, tensión máxima o voltaje máximo, entre raíz de 2 por R. Bien, ¿cómo determinamos entonces, por ejemplo, esta primera aproximación para poder determinar W1 y W2? Lo obtuvimos a partir del gráfico. Aquí tengo el gráfico, bajábamos el 30%, tirábamos otra línea, cortábamos la campana y bajábamos hacia acá para determinar W1 y determinar W2. Pero también puedo determinar esas frecuencias por medio de los valores que caracterizan al circuito, es decir, cuánto vale la resistencia, cuánto vale la bobina y cuánto vale el capacitor. Aquí tenemos entonces una forma de poder calcular cuánto vale W1, cuánto vale W2 a partir de los valores de los elementos que me conforman el arreglo serie que estamos analizando en este momento. Además existe otra relación. Ya habíamos visto que la frecuencia de resonancia se calcula de esta manera, pero también la podemos determinar como la raíz cuadrada de la multiplicación de las dos omega. Preguntas, comentarios hasta acá. Bueno, sí, es una consulta. Sí, de. Cuando estaba diciendo lo de la resonancia en serie, en impar siempre va a ser positivo y el par va a ser negativo. El par y el impar, ¿a qué te referís con eso? En la última lámina, en la 7 creo que es. Ajá, en eso. Ah, el 1 va a ser negativo y el par va a ser positivo siempre. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque si nos recordamos un poco de la gráfica, la W1 tiene que ser menor que la W2. Y es por eso que nos aparece este signo menos. Este signo menos en W1. Y aquí pues tendríamos el más que no lo ponemos, indicándome que siempre la W1 va a ser más pequeña que la W2. Bueno, gracias, sí. Ok. Una consulta, un pequeño paréntesis. ¿Y tienen alguna otra actividad los compañeros? Si alguno de ustedes sabe. Pues que sepa, es semana 12. Creo que la mayoría tiene parciales también. Ah, ok. Sí, porque Pero me extraña. Me extraña solo que solo 3 estén conectados ahorita. Ok. Bien, sigamos. Es la 12 hoy. Estamos en la 12. No me vaya a decir, Carlos, que tenía examen hoy, semana, o que pensaba que todavía no era la semana 12. Bueno, sigamos entonces. Cierro paréntesis ahí y continuemos. Bien, entonces decíamos que la W1 y W2 pues las puedo determinar de diferentes maneras. Ya sea que tenga el gráfico, ya sea que tenga los valores de los elementos, porque muchas veces me pueden dar el gráfico y no me dan los valores de los elementos del circuito serie, por ejemplo.
o me dan los elementos del circuito y me piden que grafique. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La próxima semana, después de vacaciones, veremos varios ejemplos de este tema de resonancia para irlo finalizando. Bien, el ancho de banda también es importante, que ya lo definimos como la resta de W2 menos W1. Pero también podemos calcular el ancho de banda directamente a partir de los valores de la resistencia y de la bobina que tenemos en el arreglo serie. Entonces, si ya tengo el valor de la resistencia y ya tengo el valor de la bobina, ya puedo calcular el ancho de banda, pero con el sumo cuidado de que el ancho de banda, como podemos observar acá, está en términos de W. Es decir, si utilizo esta fórmula, el ancho de banda me lo estaría calculando en términos de radianes por segundo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con las omega. Si, por ejemplo, en el gráfico tuviéramos, porque se puede dar el caso, F1 en Hertz y F2 en Hertz, pueden darme una respuesta en frecuencia en Hertz también. Entonces ahí habría que pasarlo a W. Recuérdense que omega se relaciona con la F por medio de esta fórmula. Entonces repito, si tengo la F tendría que pasarlo a W para poder sustituir en dado caso o encontrar los valores de resistencia y de bobina, porque esa relación para encontrar el ancho de banda utilizando los valores de los elementos tiene que ser el ancho de banda o tiene que estar el ancho de banda en radianes por segundo. Con base a esto surge una situación, por ejemplo, que yo puedo tener una campana de esta forma, puedo tener una campana de esta otra forma, o puedo tener una campana, un comportamiento de esta otra forma. Entonces, para saber diferenciar entre el comportamiento azul, comportamiento rojo y comportamiento verde, existe un parámetro que se le conoce como factor de calidad. Ese factor de calidad me indica, como su nombre lo dice, cuál de las campanas o de las curvas es mejor. ¿Cómo así? Entre más alto es el valor de Q, mejor va a ser el comportamiento de la señal. Repito, entre mayor es Q, mejor va a ser el comportamiento de la señal. ¿Y cómo podemos calcular ese parámetro Q, o también llamado factor de calidad? Pues lo podemos calcular con W sub 0, que ya vimos que la podemos calcular a su vez con esta fórmula o directamente con el valor de la bobina y el capacitor. Entonces ya tendríamos W sub 0. L entre R. Si se fijan, aquí habíamos definido que el ancho de banda es R entre L y aquí lo tengo al revés. En pocas palabras, podemos encontrar una relación de que el factor de calidad sería omega sub 0 entre ancho de banda, que es esta que tenemos nosotros acá. Pero también puedo relacionar la omega sub 0 con sus valores de L y de C que teníamos acá, para que me permita calcular el factor de calidad con esta otra expresión, que a su vez podríamos calcularla con esta otra expresión que está acá. Lo único que hay que ir haciendo es
relacionando las diferentes fórmulas que tenemos. Preguntas, comentarios hasta acá. Ok, sigamos entonces. Como ya sabemos cómo calcular este factor de calidad Q, a la hora de analizar este fenómeno de resonancia, podemos también hacer algunas aproximaciones. ¿Cuáles son esas aproximaciones que podemos hacer? Por ejemplo, si cuando calculamos el valor de Q nos da mayor que 10, entonces para determinar W1 y W2 no necesariamente recurrimos a estas fórmulas más precisas, sino que podemos perfectamente hacer esta simplificación, en donde es importante observar que aquí lo que estamos haciendo es que W1 es omega sub 0 menos el ancho de banda entre 2. Entonces partimos del omega sub 0, sabemos que aquí está omega 1 y aquí está omega 2. ¿Quién va a ser omega 1? Pues básicamente va a ser el valor de la frecuencia de resonancia menos la mitad del ancho de banda. Porque el ancho de banda, recuérdense que es toda esta región, desde W1 hasta W2. ¿Quién va a ser W2 a partir de esta aproximación? Va a ser igual a W sub 0 más la mitad o la otra mitad, si quieren verlo así, del ancho de banda. Entonces, estas fórmulas que estamos viendo acá las podemos utilizar si y solo si tenemos un factor de calidad mayor que 10. Preguntas, comentarios, hasta acá. Ok, sigamos entonces. Pero resulta que si no tenemos un factor de calidad mayor que 10, es decir, si no podemos hacer esa aproximación, podemos calcular omega 1 y omega 2 con estas otras relaciones, en donde si se fijan, pues prácticamente solo dependen de W sub 0 o la frecuencia angular de resonancia, que ya sabemos cómo se calcula, y Q. Dependemos también de Q. Pero resulta que Q, ya vimos que hay diferentes formas para poderlo calcular. Entonces, repito, aquí vamos a tener muchas formas y muchas fórmulas para poder determinar algún parámetro que nos interese. Veamos incluso otro dato muy curioso. En el caso, no perdamos de vista que estamos siempre con la resonancia en serie, en el caso de la admitancia, que sería la Y, pues básicamente vamos a trabajar con el inverso de la impedancia. Si usted obtiene la relación de la corriente entre la tensión en ese circuito RLC serie, va a llegar a una expresión de esta manera. Ojo, incluso podría ser que acá usted tuviera un valor, por así decirlo, que tuviéramos 1 sobre L por S
dividido por 4s cuadrado más RLS más 1 entre LC. Solo los estoy colocando. ¿Por qué estoy mencionándoles que es importante? Porque para que nosotros podamos hacer un análisis que cumpla con lo que queremos, y ya vamos a ver más adelante en esta sesión, el coeficiente que acompaña a la S cuadrado debe de ser 1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si tengo algún coeficiente, debo de prácticamente manejarlo o manipular la expresión matemáticamente para poder eliminar ese coeficiente diferente de 1. Repito, tiene que ser un coeficiente de 1. Entonces, veamos diferentes situaciones. Tenemos esta expresión general, que repito, viene de analizar I entre B. Y aquí tenemos un caso 1, tenemos el otro y el último de los casos. En el numerador no estamos tocando nada, estamos dejando justo una constante por S. En el denominador ya cumplimos con tener el coeficiente 1 para la S cuadrado, cumplimos con eso, pero la diferencia la podemos observar nosotros, la tenemos acá. 2S, 5S, 10S. ¿Ok? Ya vamos a ver qué implica eso. Por otra parte, el último número, volvemos a la condición que ya teníamos, que este 400 es exactamente igual a este y es exactamente igual a este. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Lo que vamos a tratar de hacer es relacionar estos casos que se me pueden presentar con esta expresión. Voy a borrar para que no esté tan saturado. Con esta expresión que voy a enmarcar en este momento. Esta expresión de acá. Si se fijan, 1 entre L por S. ¿Qué tengo acá? R entre L por S. Y habíamos dicho que R entre L, pues básicamente es el ancho de banda. Tengo 1 entre LC. Recuérdense que la omega era igual a la raíz de 1 entre LC. Pero si elevamos al cuadrado un lado y al otro, pues vamos a tener que realmente la W cuadrado es igual a esta relación que ya habíamos escrito, LC al cuadrado. El cuadrado se nos va a ir con la raíz cuadrada y al final nos queda 1 entre LC. Quiere decir que este 1 entre LC que aparece acá corresponde al valor de la omega sub 0 al cuadrado. Este valor de 400 que aparece acá sería, repito, omega sub 0 al cuadrado. Que para ambos casos es lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, sigamos entonces. Bien, no perdamos de vista que quiero relacionar estos casos con esta expresión genérica que resultó del análisis del circuito RLC serie. Veamos entonces, me voy a concentrar, como en el numerador no hubo cambios, lo dejamos a un lado por el momento y nos concentramos en los denominadores. S cuadrado para el primero. Vamos a ahorrar un poco. Para el primero
sería s cuadrado más 2s más 400. S cuadrado más 2s más 400. Obtenemos las raíces de este polinomio y nos dan las que tenemos acá. Para el primer caso. Para el segundo caso, que es este, nos dan estas raíces. Y para el tercer caso, que es este, nos dan estas raíces. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar solo el primer caso, porque eso aplicaría para cualquiera de los tres. El primer caso, s cuadrado más 2s más 400. S cuadrado más 2s más 400. Eso es lo que tenemos acá. S cuadrado más 2s más 400. ¿Qué implica entonces eso? Que al tener esta expresión, yo ya sé que el número, yo ya sé que ese número este número, por ejemplo, y este número ya los conozco. R entre L, ya sé que se refiere al ancho de banda. Y está dado en radianes por segundo. ¿Por qué? Porque esa relación de R entre L se derivó de esta expresión. Ahora bien, ¿qué otro dato podemos obtener solo del denominador que tenemos ahí? Sabemos que este 400 habíamos dicho que equivale a tener la omega al cuadrado. Por lo tanto, omega sub 0 al cuadrado es 400, lo que implica que la omega es 20. Puedo determinar entonces que en este caso el factor de calidad es de 10. Ahora pregunto, habíamos visto que la aproximación la podíamos hacer si el valor de Q era mayor que 10. ¿Qué piensan ustedes con respecto a este caso que me dio justo 10? ¿Podríamos ocupar la aproximación o deberíamos de irnos por las fórmulas más precisas? ¿Qué opinan? Ok, Carlos. Para este ejemplo que estamos viendo me dio un factor de calidad Q de 10. Entonces la pregunta es, si tuviéramos que calcular la omega 1 y la omega 2, ¿utilizamos las fórmulas aproximadas o las más precisas? Porque justo me dio 10 el valor de Q. Ok, deberíamos de utilizar, como bien dice Carlos, las más precisas. Es decir, en esta situación, que justo me dio el 10, yo no puedo hacer esta consideración. Si me hubiera dado 10.1 tal vez, ok, 11, 12 sí podemos hacer la aproximación. Pero si es hasta 10, digámoslo así, debo de irme por las fórmulas más precisas. Ok, sigamos entonces. Bueno, ya se incorporó Andrea.
Aquí tenemos 3 comportamientos de resonancia en serie. Recuérdense que esto me representaría la amplitud de la corriente. Y acá me dicen que una de esas gráficas, azul, verde o roja, le corresponde 10, un factor de calidad de 10. A la otra le corresponde 4 y a la última le corresponde 2. Para verificar que se haya comprendido este concepto de el factor de calidad, del ancho de banda, en la parte de resonancia en serie, por ejemplo, ¿cuál de estas gráficas creen ustedes que le corresponde el factor de calidad 10? Ya la volvemos a colocar, permítanme. ¿Cuál de esas gráficas le corresponderá el factor de calidad 10? ¿Algún voluntario o voluntaria que se anime a comentarnos? Ajá. ¿Cuál será de estas 3 gráficas la que le corresponde un factor de calidad de 10? La azul. Ok, vamos a ver. Josué Ernesto nos dice la azul. ¿Por qué puede ser la azul? Me imagino que observan lo siguiente. Si nos vamos a las fórmulas, observamos que el factor, voy a borrar para que se resalte lo que vamos a mencionar ahorita. Si observamos esta fórmula, vemos que el factor de calidad es inversamente proporcional al ancho de banda. Quiere decir que si tengo más ancho de banda, voy a tener menos factor de calidad y viceversa. ¿Cómo es el ancho de banda para esta primera gráfica azul? Decíamos que tomamos el máximo, bajamos aproximadamente el 30%, quedaríamos acá, tiramos una línea horizontal y lo vamos a hacer quizás con los mismos colores para que no haya confusión. Repito, una vez más, tomo el máximo para el azul, bajo aproximadamente el 30%, corto la campana y voy a tratar de más o menos, aquí estaría la frecuencia 1, ya sea en radianes o en hertz, ahorita eso no me interesa, y aquí estaría la frecuencia 2. Ok. Quiere decir entonces que el ancho de banda para la gráfica azul sería esto nada más. Vamos con la gráfica verde. En el caso de la gráfica verde, tomo el máximo y bajo el 30%. ¿Cuánto sería bajar el 30% de 0.4? ¿O cuánto sería subir el 70% de 0.4? Sería aproximadamente subir 2.8
o bajar 1.2 más o menos. Entonces me ubico en el máximo, bajo esa cantidad y corto. Corto la gráfica verde y eso me indica que voy a tener mi frecuencia 1 por acá y mi frecuencia 2 por acá. En pocas palabras, el ancho de banda se ha hecho más grande. Por lo que a la verde le correspondería el valor 4. Como bien nos decían, al azul le corresponde el 10. Y la señal roja podemos ver nosotros que igual ubicamos el máximo, y bajamos un 30% o subimos un 70%, como lo quieran ver. Estaríamos hablando de que 1.4 más o menos llegarían bajando el 30%, cortamos acá y cortamos acá, más o menos por acá. Observen que el ancho de banda se ha incrementado. Repito, el factor de calidad es inversamente proporcional al ancho de banda. Entonces, ¿qué debemos de buscar nosotros? Dependiendo qué nos interese. Si nos interesa la máxima amplitud y que sea muy precisa en cuanto a frecuencias, por ejemplo, en este caso, está claro que la frecuencia de resonancia sería 20, porque ahí se dan los máximos. Entonces, si yo quiero ser bien selectivo en las frecuencias y quiero lograr el máximo en amplitud, entonces debo de buscar un factor de calidad alto, lo que implica que el ancho de banda va a ser angosto. Por otra parte, si quiero mejor cubrir mayor rango de frecuencias y no me interesa tanto la amplitud, entonces me voy con la señal roja. Estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, sigamos. ¿Y para qué me interesa saber el comportamiento? Si tiene un factor de calidad alto, un ancho de banda pequeño, etcétera. Porque entre más selectivo sea, por ejemplo, si usted quería escuchar música en términos muy simplificados o ver televisión en esta frecuencia de 20, pues la que le daría los mejores resultados es la gráfica o la curva azul. ¿Por qué? Porque escucharía fuerte la música y evitaría que muchas interferencias de otra frecuencia se le puedan meter. ¿Por qué? Porque, repito, el ancho de banda era bien pequeño. Es decir que, vamos a tratar de dibujar en línea recta. Digamos que este es el ancho de banda rojo. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos una señal, por ejemplo, por acá, perdón, que se fue el puntero. Si tuviéramos una señal, por ejemplo, por acá, ¿qué pasa? En el ancho de banda de la señal azul no me está interfiriendo. En la gráfica verde que habíamos definido que por aquí más o menos llegaba el ancho de banda, tampoco. Habría que ver si en esta gráfica roja esta señal se logra meter y eso me podría causar algún tipo de ruido o de interferencia. Entonces ustedes deben de ir buscando aquellos circuitos, aquellos sistemas que tengan alta selectividad, es decir, que tengan un factor de calidad elevado. Preguntas, comentarios.
Ok, sigamos entonces. Vamos a ver que también podemos encontrarnos lo que se conoce como resonancia en paralelo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues aquí podemos observar nosotros. Primero, tiene que ver con la configuración. Nosotros hemos visto en las fórmulas anteriores la conexión en serie de los elementos RLC. En paralelo, pues tendríamos este comportamiento. Y en paralelo, ¿qué variable me interesaría calcular en dado caso? La tensión o el voltaje. ¿Por qué? Porque ese parámetro es el mismo para todos los elementos que estén conectados en paralelo. Entonces repito, en serie me va a interesar corriente porque es la misma para los tres, y en paralelo me va a interesar voltaje porque es el mismo para las tres. Hagamos una pequeña comparación, lo que se le conoce como una dualidad. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si en la resonancia serie me interesa calcular la corriente, en la paralelo me puede interesar o me va a interesar calcular el voltaje. Si para calcular la corriente yo necesitaba el voltaje, para calcular el voltaje yo necesitaba la corriente. Si para esta operación yo necesitaba 1 sobre la resistencia, o llámese conductancia, la parte dual sería, si estoy dividiendo, la parte dual sería multiplicar. Es decir, si estaba en el denominador, ahora paso al numerador. Esta está en el numerador, digámoslo así. Sí, pero como no tiene que ver con resistencia, sino que tiene que ver con elementos que almacenan energía, la dejo siempre en el numerador, pero en lugar de trabajar con C, trabajo con L. Esto, lo mismo, mantengo la expresión y solo cambio la L por la C. Entonces, en el caso de la resistencia es que tengo que hacer ese cambio. Si está en el denominador, va a pasar al numerador. Para las otras, lo que voy a tener que hacer es cambiar de capacitor a bobina. En resumen, pues tendríamos que hacer esto que está acá. Y para ir prácticamente finalizando esta temática, acá tenemos un resumen de las fórmulas utilizadas en resonancia en serie. Y por otra parte, tenemos acá un resumen de cuáles serían las fórmulas a utilizar en la conexión en paralelo. Observamos algunas características importantes. Por ejemplo, la omega sub 0 habíamos dicho que no cambia independientemente de qué tipo de resonancia o de circuito estemos analizando. El factor de calidad sí cambia. El ancho de banda cambia también. Vean que dependiendo si es una conexión serie o una conexión en paralelo, va a cambiar. Y así lo mismo cambiarían las W cuando son conexión en serie y cuando son en paralelo en términos de los elementos que están formándome el circuito. Y lo mismo para el caso de el factor de calidad. Calcular W1 y W2 en términos del factor de calidad. Bien. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya por lo menos se anexaron 5, prácticamente ya casi finalizando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Bien, voy a detener la grabación hasta acá para que no les quede muy saturada la presentación.